Bien, buenas. Durante el periodo electoral del 2004 en Estados Unidos se enfrentaban dos candidatos. Bueno, habían otros candidatos, pero principalmente dos candidatos. Por el Partido Demócrata se presentaba a la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos el candidato demócrata John Kerry, mientras que por el Partido Republicano se presentaba a la presidencia de los Estados Unidos George Bush Jr. Durante ese periodo se hizo un interesante estudio con sujetos que fueron divididos en dos grupos en función de su intención electoral. Los sujetos fueron sometidos a una prueba de resonancia magnética. Ustedes saben que la resonancia magnética a una persona se le introduce, ¿no?, dentro de una máquina que puede registrar el funcionamiento del órgano que se está estudiando. Por ejemplo, si es una resonancia magnética del cerebro, se puede registrar el funcionamiento del cerebro, ¿no? Pues bien, los sujetos fueron divididos en dos grupos y se les hacía la prueba de resonancia magnética de sus cerebros. Mientras ellos escuchaban discursos de sus respectivos candidatos, es decir, los seguidores del candidato John Kerry escuchaban discursos de Kerry que se caracterizaban porque arrojaban contradicciones que mostraban que el candidato estaba siendo deshonesto. Y lo mismo se hizo con los seguidores de George Bush, es decir, se les mostraba discursos en los que el candidato mostraba contradicciones. Mientras escuchaban esos discursos, la resonancia magnética arrojó que se activaba la parte emocional del cerebro de quienes estaban escuchando el discurso. Ustedes saben que hay una parte intelectual del cerebro que tiene que ver con el razonamiento lógico-matemático y otra emocional que es la que tiene que ver con los sentimientos. Pues bien, decía que se activaba la parte emocional del cerebro y los individuos minimizaban o obviaban las contradicciones de su candidato, mientras que maximizaban las contradicciones del candidato contrario, ¿no? En otras palabras, los individuos actuaban o razonaban influidos básicamente por sus emociones, ¿no? Estamos ante lo que una psicóloga llamada Siva Kunda denomina el razonamiento motivado. Según la autora, existen pruebas considerables de que es más palpable que las personas lleguen a las conclusiones a las que desean llegar, es decir, que interpreten los resultados en función de las presuposiciones que tienen de sus deseos o básicamente de sus emociones. Por eso incurrimos con tanta frecuencia en el sesgo de la confirmación. Es decir, el sesgo de la confirmación consiste en el hecho de que nosotros obviamos aquella evidencia que contradice lo que ya creemos o ya queremos creer, mientras que observamos más fácilmente aquella evidencia que confirma lo que ya queremos. O sea, me explico. Pongamos que estamos convencidos de que los sureños son poco generosos. Entonces, vemos a un sureño en una situación que podríamos catalogar que muestra que el individuo no es generoso. E inmediatamente decimos, tú ves, mira, es que el sureño, los sureños son así. Pero obviamos los casos en los que hemos visto sureños que han sido generosos. ¿Está claro? Es decir, interpretamos la evidencia en función de lo que ya nosotros creemos, de tal manera que la evidencia confirma lo que ya nosotros deseamos creer. Eso nos lleva entonces a la cuestión que toca hoy, el tema de la posverdad, ¿no? La posverdad con frecuencia ha sido
interpretada como un sinónimo de falsedad. Y no es exactamente eso. La posverdad no tiene que ver tanto con la falsedad, con el hecho de la indiferencia hacia la verdad. ¿Está claro? La indiferencia hacia los datos objetivos o hacia la evidencia por razones emocionales. De tal manera que, por más que nos muestren evidencia que objete lo que ya creemos, pues nosotros no aceptamos esa evidencia. Por ejemplo, si nos muestran que nuestro candidato político ha mostrado en numerosas ocasiones ser un mentiroso, porque hay muchas situaciones donde ha mostrado, ¿no?, situaciones en las que no me dice la verdad, pues no importa cuántas veces nos muestren esas situaciones, minimizamos ese hecho y por eso no cambiamos nuestra intención electoral por más que nos muestren evidencia. ¿Está claro? ¿No? En este sentido, el problema que se ha llamado el del fact-checking, es decir, el de la confirmar las afirmaciones, pues tampoco soluciona el problema de la verdad, porque resulta que nosotros evaluamos condicionados por nuestras emociones y nuestros prejuicios. Por más información fidedigna, pues no cambiamos de opinión. Y nosotros tenemos numerosos ejemplos. Por ejemplo, todavía hay muchísima gente que sigue creyendo que hay una relación entre la vacuna y el autismo. Es decir, que si usted vacuna a los niños, pues los niños terminarán desarrollando autismo, a pesar de que hay suficiente evidencia empírica que muestra que no hay resultados que corroboren ese planteamiento. O, por ejemplo, cuando tenemos una actitud contraria a los inmigrantes, por más que aparezca evidencia que diga que, por ejemplo, en un determinado país los inmigrantes no constituyen una carga para los ciudadanos de ese país, que por el contrario ayudan, por ejemplo, a sostener la seguridad social, entre otros indicadores económicos, pues no aceptamos esa evidencia, sino que la reinterpretamos para seguir siendo xenófobos. ¿Está claro? Bien. Un fenómeno que contribuye al fenómeno de la posverdad tiene que ver con la revolución digital que caracteriza a la sociedad actual. Hubo una época donde básicamente los medios de información se centraban en los periódicos impresos, ¿no? Entonces la información estaba centralizada por expertos, que eran básicamente los que decidían qué se escuchaba o qué información se transmitía. Pero hoy día, bueno, pues tenemos a las redes sociales que socavan esa centralización de la información, pero que también generan un nuevo problema. La realidad digital posibilita al ciudadano el acceso a la información que solo tenían periodistas y expertos, pero al mismo tiempo se crea un gigantesco espacio comercial controlado por las marcas digitales, que incentivan al usuario a buscar seguidores más que a buscar información fidedigna. Al mismo tiempo, las plataformas digitales funcionan con sistemas algorítmicos que construyen perfiles de los usuarios a través de sus entradas y sus indicaciones de preferencia. Es decir, cuando usted, por ejemplo, entra a Facebook y usted le da un me gusta a una información, hay un sistema algorítmico que va construyendo un perfil suyo en función de eso a lo cual usted le dijo que le gustaba. Y por eso ustedes ven que, por ejemplo, supongamos, usted le da un me gusta a un anuncio de ropa, por ejemplo, y usted va a comenzar entonces a recibir propaganda para que compre eso relacionado con lo que usted le ha dado me gusta, ¿no? De esa manera nos vamos retroalimentando de las informaciones el sistema se va retroalimentando de esas informaciones que nosotros mismos le vamos proporcionando. Como señala el investigador Fernández García, Google rastrea entre más de 57 variables
Por ejemplo, marca del ordenador desde el que usted accede, ubicación, software utilizado, etc., para determinar los resultados de búsqueda que serán más relevantes para cada persona. Facebook también rastrea entre los clics de sus usuarios lo que comparten y los contactos con los que interactúan, así como información sobre los dispositivos electrónicos desde los que acceden, información de compras y transacciones dentro de los servicios de Facebook o información proporcionada por socios de la compañía. Con todos estos datos, personaliza el contenido que muestra a cada usuario. Fin de la cita. De esta misma manera también, cuando usted, por ejemplo, le da un me gusta a una opinión política o a una opinión con la que usted simpatiza, pues está poniendo en funcionamiento también un círculo de retroalimentación mediante el cual usted va a recibir información que confirma la opinión política que ya usted tiene. Lo que se llama el efecto burbuja, es decir, se va creando una especie de efecto en el cual usted se va relacionando con personas que ya creen lo que usted cree, y usted entonces termina interiorizando que eso que usted cree y que sus colegas o amigos creen, pues es la verdad, ¿no? Es decir, ese es un círculo vicioso que contribuye también al fenómeno de la posverdad. En ese sentido, entonces, se hace necesario en la creación de espacios de debate alternativos. Este que estamos teniendo ahora es un magnífico ejemplo, ¿no? Es decir, espacios donde podamos debatir las ideas, donde se puedan enfrentar o presentar ideas contradictorias, para de esa manera, pues, enfrentarnos con esa nueva modalidad que tenemos de pensamiento homogéneo. Muchas gracias. El micrófono está abierto, chicos. Profesor Leonardo, uno quisiera creer que el tema de la posverdad es un tema de hoy. Cuando uno estudia eso, la historia del pensamiento occidental, recuerda la época, qué sé yo, de Sócrates, y había una queja en aquella sociedad entre el gran pensamiento filosófico, racional, objetivo, ese que se distanciaba del mito, y el de los sofistas. Eran los sofistas, generadores, caminantes del tema este de la posverdad. No exactamente. En primer lugar, tenemos que recordar que la visión que nosotros tenemos de los sofistas está mediatizada por su principal enemigo político, que era Platón, ¿no? Si los sofistas fueron los primeros profesionales de la enseñanza, iban de un lugar a otro y observaron que las costumbres de un pueblo eran diferentes en otro, y entonces relativizaron los valores. Dijeron, bueno, los valores, a diferencia de lo que son las leyes naturales, son relativos a las sociedades, por lo tanto son cambiantes. Pero Platón, pues, nos dio una imagen de los sofistas como sinónimos de demagogos, de engañadores, y en gran parte por eso también nosotros tenemos esa imagen despectiva de los sofistas. Realmente los sofistas fueron el primer movimiento ilustrado de la cultura occidental, pero bueno, el tema no es los sofistas. El tema que considero más importante acá de lo que usted ha dicho, ¿no?, y que se relaciona con mi exposición, es un tema que se ha discutido o se ha planteado anteriormente. Dice, pero ¿qué es lo que tiene de nuevo la posverdad? Porque en el pasado también hubo gente que actuaba de manera emocional o que no se llevaba la información fidedigna. Bueno, el problema es el siguiente: nunca como hoy las personas, digamos, sin entrenamiento de experto, es decir, la persona común, tuvo tanto acceso a la información de los expertos. Es decir, por ejemplo, comparemos con la Edad Media. Todo el conocimiento, toda la experticia de la Edad Media
estaba fundamentalmente centrado ¿dónde? En las universidades y en los monasterios. El hombre común, la persona común, no tenía acceso a ese conocimiento. Básicamente era analfabeta. No podía leer textos que inclusive estaban escritos en una lengua que no podían hablar. Nunca como hoy, una persona ordinaria, por ejemplo, tiene tanto acceso a la información, por ejemplo, que puede tener un médico, ¿no? Por su propio entrenamiento, o un economista por su propio entrenamiento, o un psicólogo por su propio entrenamiento. Por ejemplo, el profesor José Tavares puede hablar como psicólogo, plantear una afirmación, ¿no? Como experto en psicología. Y una persona sin ser psicóloga puede accesar en las redes sociales para tratar de contrastar la información que nos está diciendo José Tavares, ¿no? Puede entrar a revistas especializadas, puede entrar a blogs de otros psicólogos para ver si es verdad que esto que dice José Tavares está confirmado o no. Pero lo mismo pasa con los médicos. Un médico me puede dar a mí un diagnóstico y yo puedo entrar inmediatamente a las redes sociales para contrastar la logicidad de eso que me está diciendo. ¿Está claro? Entonces aquí se plantea la cuestión. Se supone que si hoy como nunca en el pasado tenemos acceso a información que tienen los expertos, pues deberíamos tener entonces decisiones más sopesadas y más razonables que las que hemos tenido en el pasado. Y sin embargo, a pesar de tener el acceso a esa información, a pesar de tener acceso al conocimiento que tienen los expertos, muchas de nuestras decisiones siguen tomándose como si esa información no existiera, ¿no? Esa es la cuestión. Es decir, la información está ahí y sin embargo nosotros actuamos de espalda a esa información. Esa es la cuestión de la posverdad. No es que yo acepte la mentira porque me gusta la mentira, es que yo soy indiferente hacia la evidencia, hacia los resultados, hacia los datos que muestren lo contrario de lo que yo creo. Claro. Acuérdate de esta pregunta. Pero antes de que llegue la de Camila, ¿qué relación hay entre la posverdad y lo que llaman Facebook o la noticia? Sí. Sí. Bien, la pregunta puede formular así de la nada, un debate que tuve con mi compañero, y es el tema sobre la posverdad del compañero. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿cómo he visto la figura de Dios, gracias por los cristianos, en la etapa de la posverdad? Esa es la pregunta. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cómo he visto la figura de Dios por parte de los cristianos, fíjense, protestantes, católicos, en la posverdad? ¿Cómo los cristianos ven a Dios en la posverdad? La figura de Dios. Voy a comenzar por, no creo que la pregunta esté bien formulada. Más bien la cuestión aquí es que en materia religiosa, pues el fenómeno de la posverdad operará igual que como opera en política o puede operar en cualquier otra esfera. Es decir, por ejemplo, si usted es una persona protestante, pues se verá reforzando sus creencias en función de esa creencia que ya usted tiene. Por ejemplo, es sabido ya, ¿no? Producto de nuestro conocimiento científico actual, que los dinosaurios pues, no coexistieron con los seres humanos. Sin embargo, todavía en Estados Unidos muchísimas personas que defienden la tesis del diseño inteligente, una vertiente dentro del cristianismo protestante, pues no aceptan eso como una evidencia, está claro. Inclusive niegan la existencia, por ejemplo, de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque están aferrados a la idea del fijísmo. La idea del fijísmo, muchas veces se cree, por ejemplo, que el evolucionismo es contrario al creacionismo, es decir, a la idea de que un Dios creó el mundo. Realmente, a lo que se opone el evolucionismo es más bien a lo que se conoce como el fijísmo. ¿El fijísmo qué es? La idea de que Dios creó un conjunto de especies
que han permanecido inalterables a lo largo de todos los siglos y que las mismas especies que existen hoy son las que existen desde el origen de los tiempos. Y evidentemente eso es contrario totalmente al evolucionismo, porque el evolucionismo que nos muestra que muchas de las especies que han existido hoy no están, y que de hecho son más las que se han extinguido que las que todavía permanecen. ¿Está claro? Entonces, en el fenómeno de la posverdad tenemos también esa situación de que en materia religiosa las personas se ven en medio de círculos que refuerzan sus creencias religiosas y rechazan aquellas evidencias que pueden combatir sus dogmas. La otra pregunta, que era la de los fake news, evidentemente que hay una enorme relación. Los fake news son esos polos de información donde se envían informaciones que son distorsiones de informaciones científicas. Por ejemplo, pongamos el caso de medicina, que hay una terapia que cura el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso se transmite a través de las redes sociales, aparentemente como que es una información científica. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si usted no tiene una actitud de discriminación y lo ve, usted cree que realmente se está hablando la comunidad científica diciendo que apareció una cura contra el cáncer. Ahora, ¿qué ocurre relacionado con el fenómeno de la posverdad? Que si usted tiene una predisposición, porque usted tiene a lo mejor un pariente que está sufriendo de cáncer y usted está, quiere evidentemente que aparezca una cura contra el cáncer, es muy probable que usted asuma esa información entonces como verdadera, porque eso es lo que usted ya quiere creer.